Hoy desarrollaremos el tema Vicios de dicción, parte 3. Iniciaremos con la exposición y explicación de uno de los vicios más comunes y más interesantes, podríamos decir, la cacofonía. La cacofonía consiste en la repetición o reiteración excesiva de sonidos que rompen con la cadencia natural de la oración o distraen del sentido de la misma. La cacofonía es aquel vicio de dicción que hace un despliegue de sonidos que alteran la cadencia natural. Sonidos desagradables en algunos casos. Por ejemplo, si decimos, ayer me comí un queque que quemaba, podemos apreciar cacofonía, porque los sonidos vinculados a esta oración son un tanto confusos y desagradables. Ayer me comí un queque que quemaba. Algunos dirán que se trata de un trabalenguas. Así es. Al parecer, así parece. Pero lo que apreciamos aquí es un vicio que es la cacofonía. En el segundo ejemplo tenemos: el loco del Colo-Colo colocó un gol, asumiendo que el loco es un jugador y Colo-Colo es un equipo de Chile. Entonces, el loco del Colo-Colo colocó un gol contiene cacofonía, porque hay sonidos desagradables en torno a la sílaba lo y en torno a la repetición de la sílaba co. Tenemos otro ejemplo. Al final se estaban filmando con una filmadora. ¿Verdad que sí? Aquí podemos apreciar la repetición de la sílaba fi y también de la palabra que surge del verbo filmar, ¿no? Filmar, filmando, tenemos aquí un gerundio y tenemos también aquí un sustantivo que se vincula al significado de la filmación. Trata de encontrar un buen contrato de trabajo. También contiene cacofonía. Las ballenas brillan y llenan de belleza los mares. También contiene cacofonía porque hay un despliegue de repeticiones de la consonante ey. Ojo, la ey no es ni se pronuncia como la y de yo-yo. La ey de llave no se pronuncia como la y de yo-yo. Y decimos por eso, las ballenas brillan y llenan de belleza los mares. Existe cacofonía. Tenemos otro ejemplo. Aquí hay un despliegue de repetición de la sílaba T. Si te tomas un té, te aseguro te mejorarás. Cacofonía. Y finalmente, para pasar pasa por aquí. Entonces hemos logrado identificar un vicio de dicción que no debemos cometer. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos luego otro vicio que es el dequeísmo. El dequeísmo es el uso inapropiado de la secuencia de que para introducir oraciones subordinadas que no admiten este régimen verbal. Así es, en efecto. Cuando utilizamos de manera inapropiada la secuencia de que, entonces estamos frente al fenómeno denominado
dequeísmo. Ejemplos. No podemos expresarnos del siguiente modo. A Luis le preocupa de que los niños no hayan llegado. Este elemento de que corresponde al vicio de dicción dequeísmo. Lo correcto es decir, a Luis le preocupa que los niños no hayan llegado. Tenemos otro ejemplo. Yo opino de que lo mejor es bajar los impuestos. También es un enunciado que contiene dequeísmo. Lo correcto es decir, yo opino que lo mejor es bajar los impuestos. Hay que excluir la D. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, les comunico de que mañana abrimos nuestro restaurante. También es una construcción incorrecta. Y hay otro error más que voy a indicar. Lo correcto es decir, les comunico que mañana abriremos nuestro restaurante. No hay que dar a conocer el dequeísmo en esta expresión. Y también el verbo abrir no debe estar en presente, en tiempo presente, sino en tiempo futuro, porque mañana es futuro, corresponde al futuro, ¿de acuerdo? Muy bien, por más que se trate de un adverbio. Otro ejemplo, yo temo de que las protestas empeoren. Se dice, yo temo que las protestas empeoren. Otro ejemplo, yo puedo ir a tu casa, a no ser de que tú quieras venir a la mía. También está incorrecta esta expresión. Lo correcto es decir, yo puedo ir a tu casa, a no ser que tú quieras venir a la mía. Aquí también hay un lapsus. Correcto. Entonces, recordemos, no hay que hacer un abuso del dequeísmo. ¿Abuso, profesor? Me dirán algunos. Hay que tratar de no caer en la tentación de expresarnos utilizando dequeísmos. Tenemos otro vicio de dicción, los metaplasmos. Los metaplasmos son construcciones que modifican la estructura de una palabra, sea añadiendo, sea quitando o sea cambiando, revirtiendo alguna consonante que está al interior de una palabra. Por tanto, existe una clasificación de metaplasmos. Existen metaplasmos que adicionan, es decir, que agregan un elemento, una letra, una consonante, ¿ya? Metaplasmos de adición. También existen metaplasmos de supresión, que sacan, que retiran, que eliminan algunos sonidos. Tenemos también metaplasmos por transposición, por traslación. ¿De acuerdo? Muy bien. Analicemos en primer lugar los metaplasmos de adición. Los metaplasmos de adición significa que se añaden sonidos, ¿de acuerdo? Tenemos en primer lugar la prótesis. La prótesis es un metaplasmo en el que la añadidura o el añadido se realiza al inicio de la palabra. Por ejemplo, si decimos mi amoto, la palabra amoto es incorrecta, se está utilizando la prótesis, que es una forma de metaplasmo de adición. Lo correcto es decir simplemente moto y no amoto. Lo propio sucede en el segundo ejemplo. Ajunta las piezas, en lugar de decir junta las piezas. Entonces, a este fenómeno
se le denomina prótesis. Tenemos otro ejemplo, epéntesis. La epéntesis también añade sonidos, pero ya no al inicio como en la prótesis, sino en medio de la palabra, en medio de la palabra. Por ejemplo, si decimos inflación, se ha añadido una C. Lo correcto es decir inflación simplemente. O si decimos no le deas nada, en lugar de no le des nada. Entonces, si agregamos una consonante, un fonema, en medio de la palabra, estamos provocando la existencia de la epéntesis. Tenemos un tercer caso de metaplasmo de adición, que es la paragoge. La paragoge significa añadir sonidos al final de una palabra. Y esto sí es usual, es habitual. En nuestro contexto, cuando no hemos escuchado expresarse a muchas personas del siguiente modo. Escuchamos decir, ¿hiciste la tarea? En lugar de simplemente decir, ¿hiciste la tarea? ¿Dijiste lo que te dije? Cometiendo pleonasmo de paso, ¿no? Dijiste en singular, ¿ya? Huéspede, se le agrega una E, una vocal, ¿no? Cuando lo correcto es decir simple y llanamente huésped. Así, se le ha agregado una N al final. Entonces, tratemos de no cometer paragojes. Tratemos de no cometer paragojes. Porque debe existir una limpieza en la construcción de los enunciados y las oraciones con las que nos o con los que nos comunicamos diariamente. Tenemos también un segundo grupo de metaplasmos que son de supresión, de eliminación. En primer lugar, nos encontramos frente a la aféresis. La aféresis. ¿Qué es la aféresis? Es aquel metaplasmo que elimina sonidos al inicio de una palabra. Por ejemplo, cuando decimos, mira, chacho. La palabra chacho es una aféresis, porque se le ha quitado la sílaba mu. Lo correcto es decir, mira muchacho, y no mira chacho. Otro ejemplo nos dice, vamos allá, en lugar de decir, vamos allá. ¿De acuerdo? Muy bien. Hablemos ahora de la síncopa. ¿Qué es la síncopa? La síncopa significa eliminar alguna consonante, algún fonema que se encuentra en medio de la palabra. Por ejemplo, si decimos, todavía no han venido. Todavía no han venido. Estamos excluyendo aquí la consonante D. Y también en la siguiente palabra, también la consonante D. Entonces, si nos expresamos de este modo, estamos cometiendo un vicio, un metaplasmo denominado síncopa. Hay otro ejemplo. Si decimos, no seas pesado, no seas pesado, cuidado, ten más cuidado. Entonces, tenemos que tener conciencia, debemos ser conscientes de que las síncopas son vicios de dicción. No los cometamos. El famoso apócope, claro. En la vida familiar podemos utilizar un lenguaje cotidiano y coloquial, pero el abuso de los apócopes hace que cometamos vicios de dicción. Entonces debemos tratar en lo posible
de no utilizar apócopes, salvo los utilicemos esporádicamente en los diálogos que tengamos al interior de nuestra familia o amistades, de manera esporádica, ¿no? ¿Qué es un apócope? Es la eliminación de sonidos al final de una palabra. Si decimos, viene el profe, en lugar de decir, viene el profesor, estamos cometiendo apócope. Está viendo la tele, en lugar de decir, está viendo la televisión. Estos apócopes pueden ser aceptables en un lenguaje coloquial, en un contexto de personas que utilizan un lenguaje coloquial, más no en un contexto en el que el diálogo de las personas sea formal, ¿de acuerdo? No debemos utilizar los apócopes en un evento académico, por ejemplo. Pasemos a hablar sobre la haplología, que consiste en eliminar sonidos iguales dentro de una palabra. Por ejemplo, la palabra sejijunto, se repite la consonante J. Entonces muchos optan por quitar la consonante y también con una vocal. Y se reduce a la palabra sejunto. Y es incorrecto, porque se dice sejijunto, sejijunto, en lugar de sejunto, ¿no? Sejijunto, persona que tiene las cejas juntas. Paralepípedo. Como se repite la sílaba le, entonces muchos optan por excluir a esta sílaba. Y está mal, es incorrecto, inapropiado cometer haplología. Se dice paralelepípedo y no paralepípedo. De similar modo, la palabra juricidad es impropia, porque se dice juridicidad, porque viene de jurídico, ¿no? Correcto. Hemos hablado del metaplasmo, de los metaplasmos de adición y de los metaplasmos de supresión. También existen metaplasmos de transposición. Sí, tenemos un tipo de metaplasmo que es la metátesis, que significa un cambio de posición de algunos sonidos de una palabra. Y esto es usual en algunos casos, recalco, es usual en algunos contextos cercanos a nosotros, ¿no? Periglo en lugar de peligro. Se están cambiando, se está trasladando de posición algunas consonantes, algunas vocales. No se dice periglo, sino peligro. Tampoco se dice asfixia, sino asfixia. No se dice estuata, sino estatua. Menos, no se dice murciégalo, sino murciélago, cuando nos referimos al mamífero volador. ¿De acuerdo? Muy bien. También existe un metaplasmo por transposición denominado eufonía. La eufonía consiste en modificar sonidos para mejorar su sonoridad, creyendo que es lo correcto. Muchas veces decimos la Virgen de Canimen o Canimen simplemente, como palabra grave, llana o paroxítona. Lo correcto es decir Carmen. Tampoco se dice pleistesía. Voy a rendirle pleistesía a la Virgen. No, es un modo incorrecto. Lo correcto es decir pleitesía, simple y silvestremente. Tenemos otra palabra,
o mejor dicho, otro tipo de metaplasma, que es el rotacismo. Cambiar un elemento por la letra R. Transformar alguna de las consonantes de una palabra en R. Si decimos, si queremos referirnos al alma, recalco, si queremos referirnos al alma, muchos, al cometer el rotacismo, podemos revertir, cambiar la palabra alma por arma. Y podemos decir, olé, o simplemente, ole, mi arma, qué arte. En lugar de decir, ole, mi alma, qué arte. O en lugar de decir, el niño, que es una construcción correcta, podemos expresarnos del siguiente modo, niño. O decir mirmo, mirmo, en lugar de mismo. ¿Verdad que sí? Muy bien. Tenemos otro metaplasmo que es la anaptixis, que consiste en modificar una palabra añadiendo vocales entre consonantes. Y este vicio de dicción lo comete Guamán Poma de Ayala en la Nueva Crónica y Buen Gobierno, en su Nueva Crónica, o mejor dicho, en su Nueva Corónica y Buen Gobierno. Lo correcto no es decir corónica, sino crónica. No es correcto decir cuadoro, sino cuadro. Muy bien, a esto se llama anaptixis. Prosiguiendo con la exposición, pasaremos a hablar de los modismos. Los modismos son construcciones usuales, construcciones de la sociedad, que a lo largo de los años ha ido encontrando un sitial para ser utilizado, para que sean utilizados en el lenguaje cotidiano, para darle sentido y también importancia y realce a la expresión que queremos mencionar. Pero debemos indicar que los modismos no son expresiones formales, sino son expresiones informales. Tienen un origen popular. Y en una exposición académica, en una exposición formal, en una exposición en la que se utiliza un lenguaje técnico, no podemos utilizar modismos. Solamente cuando estemos utilizando el lenguaje coloquial y en un contexto de personas que utilizan el lenguaje coloquial. ¿De acuerdo? Y naturalmente que debemos darnos cuenta que son modismos. Y no debemos exagerar con los modismos. Porque si exageramos con los modismos, estamos cometiendo vicios de dicción, un vicio de dicción. Ejemplos de modismos. ¿Quién no ha escuchado esta expresión, este modismo? Meter la pata. Si analizamos esta expresión, meter la pata, meter la pata, pata, indicando a una de nuestras extremidades inferiores, ¿no? Que indican una de nuestras extremidades inferiores, meter la pata. Tiene un significado, así es. Significa que te estás metiendo en problemas y que te estás equivocando, naturalmente. ¿No? Te estás equivocando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acabo de meter la pata. ¿No? Cuando te equivocas, cuando has cometido un error, cuando has cometido un desacierto. Tenemos otro modismo conocido, pan comido. Pan comido. Como expresión connotativa, ¿no? Como expresión connotativa,
estamos frente a un modismo, pero como expresión denotativa, pan comido significa un trozo, no un trozo, sino un alimento amasado con harina, naturalmente, valga la redundancia, puesto al horno y degustado. Pan comido. Pero tiene un significado en el vulgo, y este significado es que se utiliza para expresar que algo es sencillo, o muy sencillo, o fácil de hacer. Por ejemplo, el examen de matemáticas del lunes fue pan comido, ¿no? Fue fácil, fue sencillo. Y matemáticas está en plural, ¿no? En algunos contextos sí permiten el plural de matemáticas, pero en otros contextos solamente permiten el singular. Bueno, ese es otro tema. Tenemos otro modismo: estar en la luna. Estar en la luna significa estar distraído, estar desmemoriado, en un estado de desmemoramiento, de distracción plena. ¿De acuerdo? Muy bien, ejemplos. Mi amiga Sara siempre está en la luna. Otro ejemplo: ser la oveja negra. ¿Por qué eres la oveja negra de la familia?, dicen algunos. Entonces, ser la oveja negra significa ser distinto, significa ser diferente al común denominador de las personas, de un grupo o grupos. Ejemplo: su hijo es claramente la oveja negra de la familia. Tenemos otros ejemplos, como tirar la toalla. Significa rendirse, rendirse. Es decir, cuando alguien se cansa de una situación. Ejemplo: Inés tiró la toalla tras muchos años intentando campeonar, ¿no? Se rindió, se rindió. Son modismos, jóvenes, son modismos. ¿Podemos utilizar modismos? Claro. Podemos combinarlos con nuestro lenguaje culto, que no significa churrigueresco, ni barroco, ni rococó. ¿De acuerdo? Los modismos pueden ser utilizados, pero debemos ser conscientes de que su uso desmedido no nos ayuda. Hace que seamos viciosos del lenguaje. Y no solamente hace que seamos viciosos del lenguaje, sino que nos desacredita si es que estamos en contextos académicos y también en contextos de uso del lenguaje formal. Pasemos a hablar ahora de otro vicio de dicción que se denomina monotonía. ¿Qué es la monotonía? Es una forma de pobreza del lenguaje. Así es. Monotonía significa pobreza del léxico, pobreza del lenguaje. Pobreza del lenguaje, que consiste en la repetición de las mismas palabras en un escrito o conversación, por un vocabulario limitado. Y la monotonía muchas veces, en la mayoría de veces, utiliza los verbos poner, hacer, haber, tener, entre otros verbos más. Ejemplo: si decimos no sé a qué cosa, cosa como sustantivo en este caso, cuando decimos cosa, estamos frente a un caso de monotonía, porque si decimos no sé a qué cosa te refieres, la palabra cosa es indicio de que estás cometiendo monotonía, es indicio de que estás con una pobreza de lenguaje, de que tu léxico es paupérrimo. Lo correcto es decir, no sé a qué tema te refieres. Otro ejemplo: el maestro es algo extraño. Algo también es una evidencia de que hay monotonía. Lo correcto sería, el maestro es un poco extraño. Le puso
el verbo poner, como les indiqué, le puso una carta al amigo. En lugar de decir, le envió una carta al amigo. Otro ejemplo, hablaré de lo que es la inteligencia. Aquí hay pobreza de lo que es el verbo ser, ¿no? Cuando puede decirse, hablaré acerca de la inteligencia. Otro ejemplo común es el uso del verbo hacer de manera desmedida, desproporcionada, monótona. Cuando decimos, voy a hacer una casa, en lugar de decir, construiré una casa. Otro ejemplo, voy a hacer un pastel, cocinaré o prepararé un pastel. Otro ejemplo, voy a hacer un ensayo, redactaré un ensayo. Es sencillo reconocer cuando una persona tiene o comete monotonía, ¿no? Cuando utiliza los verbos poner, hacer, haber, tener y algunos sustantivos más. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y cómo se mejora este vicio? ¿Cómo se mejora? Simplemente leyendo. Leyendo, dije. Utilizo este gerundio leyendo, utilizo este gerundio leyendo y no leendo, porque es así, se encuentra en un modo correcto, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos otro ejemplo, tener grandes cualidades. Aquí también estamos abusando del verbo tener. Lo correcto es decir, poseer grandes cualidades. Otro ejemplo, tener el primer lugar. No se tiene el primer lugar, sino se ocupa el primer lugar. La casa tiene 120 metros cuadrados. La casa tiene, no se tiene, la casa no tiene, sino la casa mide 120 metros cuadrados. Muy bien, se les recomienda que no cometan monotonía en sus expresiones. Las grandes proezas de la humanidad se han hecho de mentes brillantes, y las mentes brillantes utilizan el lenguaje de manera brillante. Claro, debemos ser conscientes siempre de que podemos cometer errores. La humildad también conducirá a que no cometamos vicios de dicción. Debemos practicar la humildad. Pasemos ahora a referirnos a otro vicio de dicción, las muletillas. ¿Qué son las muletillas? También se les conoce como coletillas o bastoncillos. Es un vicio de lenguaje que consiste en usar palabras o expresiones innecesarias. Esta es la palabra clave. Innecesarias, que se repiten por costumbre. Si yo digo, pues, ¿qué quieres que te diga, Lucía? Yo creo que es una buena solución. Esta expresión que está en letras negras, ¿no? Es innecesaria, está por demás. Si yo elimino esta parte del enunciado, nada habrá cambiado. Lucía, yo creo que es buena solución, creo que es una buena solución. Pero en un diálogo, si decimos, pues, ¿qué quieres que te diga, Lucía? Observamos una evidencia de que el hablante, la persona que está hablando, que se está dirigiendo a Lucía, pues está un tanto distraído, ¿no? Correcto. Otro ejemplo. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, ya me acuerdo. Hay un despliegue exagerado aquí de comisión de muletillas, palabras, expresiones innecesarias. Innecesarias.
innecesarias. A veces cuando estamos distraídos, cometemos muletillas, sí, porque estamos hablando con el amigo, con la amiga, y no le estamos prestando atención a lo que nos dice. Estamos pensando en otras experiencias, pero estamos frente al amigo o amiga. Y en este momento surge alguna muletilla, coletilla o bastoncillo. Por ejemplo, cuando el profesor le pregunta a Diego, Diego, ¿en qué año llegó Cristóbal Colón o Cristóforo Colombo a América? Y Diego dirá, Colón llegó a América en, en 1492. ¿No? Observamos entonces muletillas. No. Muletillas, coletillas o bastoncillos. Otro ejemplo es cuando nos dicen, date prisa, cuando en casa, papá o mamá les dice a los hijos, o a uno de los hijos, Brian, vamos, hay que salir, date prisa. Y Brian dice, ya, casi estoy listo. Ese ya, esa expresión ya, es una muletilla. Y si decimos, sí, claro, tú lo que quieres es que te haga yo el trabajo. Esa expresión, sí, claro, es una muletilla. Yo no sé tú, pero yo por si acaso no lo haría. Otra muletilla. Vamos, ya pues, apúrate. Ya pues, es muletilla. No es que sea muy listo, ¿verdad? Muletilla. Sí, tienes toda la razón del mundo. Muletilla. O sea, yo creo que sí. O sea, esa palabra, o sea, bueno, digo, todas esas expresiones alargadas también son muletillas, porque son expresiones innecesarias. Son palabras que no deben ser utilizadas, porque aparte de quitarles la estética, son evidencia de que somos viciosos del lenguaje, ¿de acuerdo? Así que olvidémonos del famoso, bueno, pues nada, bueno, sí, digo, etc. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos a hablar ahora de los neologismos. ¿Qué son los neologismos? Neo es una voz griega que significa nuevo, neologismo, ¿no? Entonces son palabras nuevas que surgen por el uso cotidiano o son formadas a veces intencionalmente. Por ejemplo, hace 15 años nadie utilizaba la palabra influencia. En estos últimos tiempos de extrema modernidad, las personas que siguen un blog, una página web, una cuenta de Facebook o Facebook, ¿no?, de YouTube o YouTube, etc., saben lo que es un influencer. Es aquella persona que tiene una influencia en un entorno virtual, ¿verdad que sí? Entonces, la palabra influencer es un neologismo, porque hace 15 o 20 años nadie la utilizaba. Y en estos tiempos sí la utilizan. De igual manera, laptop, la palabra laptop, que ha sido refonologizada, castellanizada, ¿no?, también es un neologismo. ¿Y qué es laptop? No es sino un ordenador portátil. Una laptop es un ordenador portátil o una computadora, ¿no?, en una sola pieza que la podemos trasladar de un lugar a otro. Es un ordenador portátil, la laptop. ¿Verdad que sí? Muy bien. Tip. Muchos dicen, voy a darte algunos tips.
dar de consejos. La palabra tipo es un neologismo. Profesor, ¿no es un extranjerismo? Claro, es un extranjerismo, pero cuando lo utilizas en demasía, y muchos lo utilizan, la sociedad lo utiliza, entonces prácticamente ingresa pues al idioma. Y encima, si es aceptado por los círculos académicos, por la RAE, entonces se convierte en un neologismo, porque es una palabra de otro idioma, claro, pero aceptada por los español hispanohablantes o castellano hablantes. Chavismo, de igual manera, ¿no? El movimiento a favor de Hugo Chávez es el chavismo. Esta palabra hace 30 años nadie la conocía. Hace 30 años o hace 25 años nadie la conocía. Recién desde el año 1998 se va formando la palabra chavismo, desde que Hugo Chávez Frías llegó al poder, ¿no? En Venezuela. Bueno, ese es otro tema. Hay que hablar de cosas, de estos temas. Selfie, o selfie, ¿no? Foto propia. ¿Listo? Son neologismos. Hablemos de los pleonasmos o redundancias. El pleonasmo es redundancia. Es la repetición o uso reiterado de una palabra o expresión para mencionar una idea, así como la sobra o abundancia excesiva de cualquier cosa. Muy bien. Si nosotros decimos, lo vi con mis propios ojos. Claro que tengo que ver algo con mis propios ojos. No puedo ver algo con mis pies. Tampoco puedo ver con los ojos de otra persona. Tengo que ver con mis propios ojos. Por lo tanto, no se dice lo vi con mis propios ojos. Simplemente lo vi. Se dice lo vi. Claro, como figura literaria, en algunos casos, en algunos poemas, podemos advertir la presencia de pleonasmos, pero como figuras literarias, nada más. Pero no podemos exceder en el uso de pleonasmos en nuestras vidas cotidianas. Prosigamos. Sube arriba. Es otro ejemplo de pleonasmo. Claro que tenemos o debemos subir hacia arriba. Es ilógico e incoherente, sin sentido, subir hacia abajo. ¿Verdad que sí? Si bien estos términos son relativos, han sido estandarizados y aceptados por las sociedades, claro que sí. Entra adentro. Es obvio, ¿no? Simplemente se dice entra o sube. Volar por el aire. Es una obviedad. Se vuela por el aire y no por el mar, ni por el lago, o dentro del lago, dentro del mar, al interior del mar, al interior del lago. Lapso de tiempo. Lapso ya hace referencia a tiempo, aunque escuché por ahí que el lapso de tiempo no contenía redundancia. Bueno, para el debate. Otro ejemplo, testigo presencial. ¿Dónde se ha visto un testigo que no sea presencial? A no ser que tenga otras facultades como la teletransportación, la telequinesis, la omnisciencia, etc. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, veredicto final. Todo veredicto es final, así que la palabra final está por demás. Cállate la boca. Claro que tengo que callarme la boca. No voy a callarme la nariz, ¿verdad que sí? Muy bien. A no ser que me esté limpiando la nariz, ¿no? O estornudando. Muy bien. Entonces, tratemos en lo posible de no redundar. Aunque algunos dicen, valga la redundancia, ¿no? Ese famoso valga la redundancia también es que hemos advertido de que nos hemos equivocado. Y si advertimos de que nos hemos equivocado, decimos valga la redundancia. Y algunas veces decimos valga la redundancia por más que no hayamos cometido redundancia. Bueno, es así nuestra sociedad, es así el mundo, es así el mundo de la lengua, de la lingüística.
lingüística, de la comunicación. Pasemos a otro vicio de dicción, el solecismo. ¿Qué es el solecismo? Consiste en la construcción incorrecta de una oración, enunciado o proposición, debido a la presencia de errores sintácticos. Así es, la palabra solecismo debemos relacionarla a los errores sintácticos, a la sintaxis. ¿De acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, si decimos, hacen años que no los veo. Hacen años. Cometemos este error porque confundimos que el número debe relacionarse tanto en el verbo como en el sustantivo, ¿no? Pero a veces no es así. Simplemente debemos decir, hace años que no los veo. Hace años que no los veo. Otro ejemplo. Las palabras claves del artículo son las siguientes. Esta es una expresión incorrecta. Se dice las palabras clave. ¿Está usted seguro, profesor? Me dirán algunos. Y yo les digo que sí. Se dicen las palabras clave y no las palabras claves. ¿Por qué? Porque estamos frente a dos sustantivos. Cuando estamos frente a dos sustantivos, y naturalmente que el segundo sustantivo asume el rol, el papel de adjetivo, entonces debemos borrar el plural y decir palabras clave. Esta expresión con un aparente adjetivo, prácticamente nos da la significación, el símbolo de estar frente a una sola palabra. ¿De acuerdo? Porque en realidad palabras clave contiene dos sustantivos. Para que se me entienda mejor, si decimos libros pirata, ¿no? Nos encontramos frente al mismo caso. Libros pirata. No podemos decir libros piratas, porque la palabra libros es un sustantivo. La palabra piratas también es otro sustantivo. Entonces, si queremos juntar los dos sustantivos, podemos asumir que piratas asumirá el rol de adjetivo y diremos libros pirata. Simplemente, libros pirata. Lo propio sucede en este ejemplo, las palabras clave y no las palabras claves. ¿De acuerdo? Porque clave es un sustantivo, no es un adjetivo. ¿De acuerdo? Muy bien, por eso decimos la clave, dame la clave, ¿no? Clave es un sustantivo. Antiguamente, el tercer ejemplo, antiguamente habían muchos casos como ese. De igual manera, está en plural, no debe estar en plural, sino simplemente en singular. Había muchos casos como ese. Otro ejemplo, ella se sentó lejos mío en el salón. Lejos mío, no, está mal. Ella se sentó lejos de mí en el salón. Yo la traje un regalo a María. Aquí estamos frente a un caso de laísmo, claro, hablando epicénicamente, loísmo, aunque diga la, ¿no? Yo le traje un regalo a María, es lo correcto. Uno de los que corría la maratón sufrió un infarto. Aquí sucede lo contrario del primer y tercer ejemplo. Corría la maratón. Uno de los que corría, en singular es incorrecto, sino se dice corrían. Uno de los que corrían la maratón sufrió un infarto. ¿Correcto? Muy bien. Otro ejemplo. Yo volví en sí. Es incorrecto. Porque yo, a no ser que me haya desdoblado astralmente, podría decir yo volví en sí. Ni así, ¿no? Ni aún así. Lo correcto es decir yo volví en mí. Yo volví en mí. Si se tratara de María, tercera persona, María sí, más bien. María volvió en sí. En ese caso sí funciona.
Otro ejemplo. Les llevaré a andar en bicicleta. Leísmo. Estamos cometiendo leísmo. Aquí se dice, los llevaré a andar en bicicleta. Hay otro ejemplo. Escritorios y sillas viejas. Aquí hablamos ya del género. Escritorios y sillas viejas. Es incorrecto. Lo correcto es decir escritorios y sillas viejos. Porque ¿qué nos dice la regla de concordancia de género, de adjetivos y sustantivos? Que si nos encontramos frente a un sustantivo masculino y a un sustantivo femenino, el adjetivo será masculino. Por lo tanto, lo correcto es decir, escritorios y sillas viejos. Y lo propio en el último ejemplo, el clavel y la rosa son hermosos. ¿De acuerdo? Ahora, quienes están de acuerdo con la ideología de género, aunque suene un tanto tedioso, pueden indicar pues, ¿no? Escritorios viejos y sillas viejas. Y así no entramos en contradicciones ni en pleito. ¿De acuerdo? Muy bien. Había. Ella se sentó lejos de mí. Lejos de mí. ¿No? Así es, lejos de mí en el salón. Yo le traje un regalo a María. Uno de los que corrían. Yo volví en mí. Los llevaré a andar en bicicleta. Escritorios viejos y sillas viejas. El clavel y la rosa son hermosos. O escritorios viejos, escritorios y sillas viejos. ¿No es la regla? Yo no entiendo por qué nos hacemos problemas con sexualizar al lenguaje. Porque hay muchos adjetivos, muchas palabras con características de epicenos, es decir, de ambos sexos, ¿no? Muy bien. Otro vicio de dicción. Pasemos a hablar de otro vicio de dicción y ya vamos a concluir. Vulgarismo. El vulgarismo es un vicio del lenguaje que consiste en emplear un lenguaje incorrecto, incumpliendo las normas de escritura, pronunciación, semánticas o sintácticas de la o las palabras. Por ejemplo, cuando cometemos faltas ortográficas, somos vulgares. Ingeniero no es con J, sino con G. No se dice cráter, sino cráter con tilde en la A. Tampoco se escribe cigueña, sino cigüeña con diéresis sobre la U. Diéresis son esos dos puntitos que apreciamos en la palabra cigüeña. O también desagüe, lingüística también, ¿no? Así que la lingüística, no diríamos lingüística. Otro ejemplo es el desplazamiento del acento. En lugar de decir bueno, simplemente decimos bueno, eso está mal. O espécimen, cuando debemos decir espécimen. Estamos siendo vulgares, ¿sí? Tratemos de no ser vulgares, pronunciando y escribiendo adecuadamente las palabras. También somos vulgares o cometemos vulgarismo cuando sustituimos vocales. Cuando decimos línea en lugar de línea. Cuando expresamos la palabra dormió en lugar de durmió, ¿no? O está lloviendo en lugar de lloviendo. Está lloviendo. Tenemos otro ejemplo de vulgarismo, sustitución de consonantes. Claro, a veces sustituimos consonantes inapropiadamente. Si decimos nosotros en lugar de nosotros, o buenísimo con G y diéresis en lugar de buenísimo, o bonísimo,
buenísimo. Inclusive aquí, ¿no? Bueno, esto ya se ha estandarizado, pero más correcto aún es decir bonísimo. Existe otro vulgarismo que es la adición de sonidos. Si decimos de entrar, voy a adentrar en lugar de entrar. Esto se comete muy usualmente. Si decimos a golpear en lugar de golpear, cometemos vulgarismo. Y también si eliminamos sonidos como la electricidad en lugar de electricidad. Vamos para adelante en lugar de vamos para adelante, ¿no? También cometemos vulgarismo cuando cambiamos el orden de los sonidos. Si decimos meteorológico en lugar de meteorológico. Si decimos peligro en lugar de peligro. Si decimos aeropuerto en lugar de aeropuerto. Cambio de género. No podemos cambiar el género de esta manera. El sal. Pásame el sal. No se dice el sal, sino la sal. La calor está fuerte, dicen algunos. ¿Qué vamos a hacer con esta calor? La calor. No se dice la calor, se dice el calor. Cuando alguien les dice, les pregunta, la calor está fuerte, ¿verdad? Y tú respóndele, sí, la calor está fuerte porque los rayos de la sol están fuertes, ¿no? Muy bien, continuemos. Cambio de género. 21 sillas masculino, no, está mal, se dice 21 sillas. Y cuando cambiamos de número también cometemos vulgarismo. La carie en lugar de la caries. El taxis, en plural no, se dice en singular, el taxi. Cuando utilizamos de manera incorrecta los determinantes, si decimos la águila en lugar de el águila. La agua en lugar de el agua. Pero no podemos decir el veloz águila, sino la veloz águila. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo correcto debiera ser la águila, ¿no? Por simple lógica. Pero para que no haya cacofonía en la águila, es decir, la A del artículo la y la A del sustantivo águila, para que no haya un sonido cacofónico, es que se ha optado por el águila. Señalan los estudios que antiguamente, es más, se decía ela águila, ¿no? Y poco a poco fue desapareciendo la letra A y se dice ahora el águila. Pero si agregamos un adjetivo antes del artículo, ahí sí se dice la veloz águila. Si quitamos la palabra veloz, debemos decir el águila y ya no la águila. ¿De acuerdo? Muy bien. Es nuestra lengua. Nuestra lengua tiene un sinnúmero de reglas y posibilidades. Posesivos detrás de adverbios. Tampoco debemos cometer estos errores. Debemos tener mucho cuidado. Detrás mío no, sino detrás de mí. Tampoco encima suya, sino encima de él. Cambio del orden de los pronombres. ¿Me se escucha bien? Es incorrecto. Se dice se me escucha bien. Tampoco se dice me se olvidó la tarea, sino se me olvidó la tarea. Se me olvidó la tarea. Y esto es muy usual. Artículos delante de nombres propios. El Juan me dijo. La María. La Úrsula. El Miguel. El Joaquín me dijo, ¿no? Bueno, una que otra vez podemos de cariño, como lenguaje coloquial, podría ser aceptado esporádicamente. Pero no constante y frecuentemente. ¿De acuerdo? Si no estamos frente al vulgarismo. Usos incorrectos del verbo haber. Tampoco, ¿no? Mañana habrán lluvias, no. Sino mañana habrá lluvias. Aquí habemos dos personas, tampoco, no es correcto, sino aquí estamos dos personas. Con el verbo hacer sucede lo propio. Hicieron 10 grados bajo cero. No, hizo 10 grados bajo cero, es lo correcto.
5 años hacen ya de tu matrimonio. Tampoco está bien, sino 5 años hace ya de tu matrimonio. ¿Hay errores de conjugación? Sí hay errores de conjugación. Sé lo que hiciste. Hay que borrarle esa S. Se dice sé lo que hiciste. Ojalá que haya. No, está mal. Ojalá que haya es lo correcto. Conjuguemos adecuadamente los verbos. Impropiedades. Uso de palabras que no poseen el significado que se quiere expresar. Su casa es bien grande. Este adverbio bien es impropio. Se dice muy grande. ¿Se registró una explosión? Registró tampoco. Se dice produjo. Se produjo una explosión. Contracción de palabras. No cometamos contracciones de palabras. Voy para casa. Se dice voy para casa. Está muy bueno. Está muy bueno. Si vamos a pronunciar, vamos a cometer estos vicios, vamos a ser catalogados como vulgares. ¿De acuerdo? Tampoco utilicemos apócopes informales como préstame el boli, en lugar de decir préstame el bolígrafo. Voy al cole, en lugar de decir voy al colegio. Tampoco abusemos de los hipocorísticos. Sí, don Javi, en lugar sí, don Javier. Les presento a Rafa, todo el tiempo diciéndole a alguien Rafa, ¿no? O Javi, no, les presento a Rafael. ¿De acuerdo?